Muy buenas tardes, les dé Dios a todos ustedes, buenos días a la hora que tengamos el gusto de compartir las lecturas de este domingo 19 del tiempo ordinario. Soy el padre José Arturo López Cornejo, les saludo aquí desde una parte del curato de mi parroquia con mucha alegría y con mucho gusto hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a reflexionar el evangelio de este domingo. Hoy es sábado, quizá hoy lo van a ver ahorita en la tarde o lo ven mañana domingo. A la hora que lo vean, ojalá que les sirva mucho para su crecimiento espiritual. Lo único que busco el padre Arturo con estos videos es ayudarles a que disfruten más la homilía, la repitan 2 veces, tanto en la parroquia donde ustedes van a misa, como en la parroquia, en este lugar donde yo les comparto la reflexión que voy a hacer aquí en mi parroquia en San Juan Bautista de Acatlán, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, México. Un saludo para todas las personas que me hacen el gran favor de verme a través de YouTube, de compartir este video. Quiero invitarlos que este video lo puedan compartir con sus amigos, con los grupos de la parroquia, con quien ustedes crean conveniente que les pueda servir para su crecimiento espiritual. Y algo que también sirve mucho al canal de YouTube es presionar ahí donde aparece me gusta o no me gusta. Pueden presionarlo. Eso sirve para que la misma red de YouTube le presente este video a otros televidentes que no tienen el gusto de compartir este video. Bueno, pues vamos a comenzar sin más preámbulos. Les mando un saludo a todas las personas mayores, jóvenes y niños que me hacen el gran favor de compartir el video y sobre todo de disfrutarlo con su familia. Sé que lo hacen. Vamos a escuchar el evangelio de este domingo primero y después lo vamos a meditar con mucha calma y con mucho cariño para todos ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón y carcome la polilla. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a su señor, a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse ahí donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes anden, quiero compartir con ustedes algunas cosas del Evangelio maravilloso de este día
que el Señor nos comparte y quiere hablarnos a nosotros del mismo. Primero, hay que analizar muy bien el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, el cual estamos leyendo en este domingo 19 del tiempo ordinario, ciclo C. Nuestro Señor habla de varias cosas. Hay 3 estrofas que vamos a analizar con detenimiento. Dice lo primero: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué quiere decir eso? El corazón no deja de ser un músculo cardíaco que sirve como una bomba que manda la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Esa es la función principal, casi y única, que tiene el corazón. Sin embargo, los seres humanos hemos trasladado el hecho de que el corazón sea el lugar de la recepción de los sentimientos, o de donde sale un sentimiento. También por medio del corazón hemos pensado que se ama a una persona o no se ama a una persona. Por eso el Evangelio utiliza esta metáfora de decir: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, o donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que para muchas personas su corazón está en el trabajo, enfocado en el trabajo y solo el trabajo. Ese es su tesoro, el trabajo. Para otras personas su corazón está puesto en otra persona, la esposa, el esposo, el hijo, la hija. Ahí está su tesoro. Para otras personas el tesoro está puesto en su dinero, en el dinero que han conseguido y que guardan de una manera aferrada, como si alguien se los fuera a quitar, y viven para el dinero y están solo para el dinero. Entonces eso causa que el corazón de estas personas esté en el dinero. Nuestro Señor Jesucristo habla de los apegos que tiene nuestro corazón a las cosas que no son tan importantes en esta vida. ¿Dónde debería de estar nuestro corazón? Principalmente en 2 lugares: el corazón en Dios y el corazón en nuestros semejantes. Eso es lo más importante de nuestros tesoros. Más adelante dice el Evangelio que había un administrador al cual el dueño le encargó su negocio. No dice exactamente qué. Dice que el amo se fue de vacaciones, o se fue a ver otros asuntos, o se fue a lo mejor a hacer otros negocios, pero como ya tenía un negocio establecido, entonces deja a su mejor empleado, deja a su mejor soldado, o deja a su mejor administrador encargado de sus bienes, de su negocio, de sus cosas, de sus casas, de sus tierras. Vamos a analizar aquí con calma y quiero entrar a un detalle muy importante. Este Evangelio, que parece muy largo, que parece que no se entiende en dónde está el centro del Evangelio, es lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo, por medio de San Lucas, que escribió este Evangelio, a las personas que somos encargados de alguna responsabilidad, no solo en la iglesia, sino en el poder civil o en el poder comunitario. Por ejemplo, un sacerdote. Un sacerdote es un administrador del del reino que es de Dios. Escúchenme muy bien. Los sacerdotes somos puestos al frente de una parroquia, de un encargo o de alguna responsabilidad, como un colegio, como un cargo en la iglesia, como una parroquia, como un seminario. Somos puestos como administradores. Y cuando decimos la palabra administrador, estamos diciendo: no eres el dueño, eres administrador de algo que no es tuyo y de lo cual, otra cosa muy importante, se te van a pedir cuentas. El administrador, tarde o temprano, tiene que dar cuentas de lo que ha recibido como encargado. Por lo tanto, un sacerdote es un hombre de Dios encargado del pueblo de Dios, porque no es un pueblo mío. Por ejemplo, el caso del padre Arturo, que en este momento tiene como encargo principal la parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Algún día Dios y mis autoridades me pedirán cuentas de la administración que yo he hecho de esta parte del pueblo de Dios encomendada a mi persona. Yo tendré que dar cuentas, pero todos ustedes, y no solamente los sacerdotes, van a dar cuentas de algo a lo cual Dios les ha encargado. Ay, padre, ¿y yo por qué voy a dar cuentas? Claro que sí. Tu familia, tus hijos, tus hijas, no son casualidad, no vinieron al mundo solo porque tú quisiste, vinieron al mundo porque Dios lo permitió, y Dios te ha encargado a ti, tu hija, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus sobrinos, tus nietos.
Dios te va a pedir cuentas de esa familia a ti encomendada. Y no te va a pedir cuentas que si tus hijos estudiaron en la mejor universidad, que qué bueno que lo hicieron. Que si tus hijos sacaron puros dieces, que si tus hijos traen la mejor ropa, que si tus hijos traen un carro del año, que si tus hijos tienen una casa muy bonita gracias a ti. Claro que todo eso es una obligación moral del papá o de la abuela o del abuelo para esta persona, para sus hijos. Pero aquí no estamos hablando de una obligación moral o de una obligación financiera o económica o una obligación estudiantil. Estamos hablando de obligaciones espirituales. Dios te va a pedir cuentas de la condenación espiritual de tus hijos o de la salvación que ellos pudieran tener de las mismas. Por eso Dios te ha encargado a ti administrar debidamente tu familia, tus hijos, tus hermanos y sobre todo la capacidad que Dios te dio a ti, esos dones maravillosos que tienes. Algunos de ustedes tienen dones muy buenos de los cuales Dios les va a pedir cuentas. Eres muy bueno para los negocios, eres muy bueno para las finanzas, eres muy bueno para la oratoria, eres muy bueno para dar clases, eres muy bueno en la medicina, eres muy bueno en la ingeniería, en la arquitectura. En ese oficio que tú tienes, Dios te pedirá cuentas algún día de para qué lo usaste. ¿Solo lo usaste para ti? ¿Te engañaste? ¿Solo lo usaste para ti? ¿Te enriqueciste sin ayudar a los demás? Porque quiero fijarme en el Evangelio. El Evangelio habla no solamente de que se van a pedir cuentas de lo que nosotros, Dios nos ha encomendado. Estamos hablando de algo que va más allá. Dice, algún día puede llegar el amo, dice, sin avisar. Y muy importante, dice, velen y estén preparados porque no saben ni el día ni la hora en que el amo vendrá. Así es. En estos días en los que tenemos acceso a la tecnología como WhatsApp o el celular o el teléfono o tantos métodos que existen para comunicarnos de manera instantánea desde cualquier lugar del mundo, pues es muy fácil avisar ya voy para allá o ya voy a venir. Pero cuando no tenemos acceso a todas esas cosas, imagínense nomás de lo que estamos hablando. Es muy importante que ustedes y yo sepamos que aunque tenemos acceso a la tecnología, de todas maneras tenemos que estar velando por lo que nos fue encomendado. Cuando decimos la palabra velar, quiero fijarme mucho en esta palabra, es lo siguiente. Velar no solamente es cuidar, ¿no? Me encargaron este lugar, pues aquí me siento a cuidar a ver qué pasa. No. Velar es estar atento a cualquier cosa negativa que pueda sucederle a lo que a mí me encargaron. ¿Por qué? Porque el dueño de esto, que no soy yo el dueño, me pedirá cuentas y puede llegar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir eso de que va a llegar en cualquier momento? Bueno, nos pueden llamar a cuenta nuestras autoridades, o ustedes sus patrones, pero también hay un momento en el que todos daremos cuentas, el día de nuestra muerte. Muchas personas equivocadamente creen que toda persona se muere y se va al cielo de manera inmediata. No, mis chulos, mis chulas, así no es. Cuando una persona muere, lo primero que sucede es el juicio. Esta persona será juzgada delante de Dios y por Dios, dependiendo de las obras, y yo también aparte de las obras. Por eso habla el Señor del dinero, dice, tengan un costal que almacene las obras buenas, que les sirvan para ganar amigos, para ganar el cielo, así es. Pero no solamente se refiere a eso, yo me refiero a que todos tendremos que dar cuentas al final de nuestras vidas de lo que se nos fue encomendado, Entonces el patrón nos llamará y nos dirá, a ver, Arturo, ven para acá, a ti yo te encomendé esto, te di esto, te encargué esto, ¿qué hiciste con eso? ¿Dónde está lo que produciste? ¿Qué hiciste con el pueblo de Dios que yo te encomendé? En el caso del sacerdote, ¿no? Por eso cuando ustedes vean a un sacerdote que le faltan ganas, que le faltan fuerzas, hay que ayudarlo, ustedes deben de impulsarlo, porque para criticar ya tenemos a muchísimas personas que critican a los sacerdotes. Debemos de ser personas que impulse al sacerdote, no que lo critique, porque para criticar les digo que tenemos barbaridad de personas. A lo que quiero llegar, nuestro Señor Jesucristo utiliza una palabra bárbara, difícil, muy dura, de la cual va en el Evangelio, dice, velen y estén preparados porque el día menos pensado vendrá el dueño y llegará a pedirles cuentas.
Y entonces dice nuestro Señor, pone el ejemplo, dice, el que sabiendo lo que debería de hacer y no lo hizo, recibirá muchos latigazos, fíjense, o muchos flagelos, ¿no? Era una manera de castigar al esclavo, o al empleado, o al encargado, o al administrador. Dice, y el que no sabiendo lo que hizo y lo hizo mal, recibirá pocos. Es decir, el que por ignorancia no hace el bien, que yo creo que muy pocos por ignorancia no hacemos el bien, recibirá aún un castigo menor, pero lo recibirá. Y lo dice el Evangelio el día de hoy. Pero por último, quiero fijarme en algo de lo cual habla el Evangelio que a mí me da muchísimo miedo. Dice, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y al que poco se le dio, al que poco se le dio, se le exigirá. Al que se le dio mucho, se le exigirá mucho más. Por lo tanto, señora, señor, a todos Dios nos ha dado algo. No me vaya a salir usted que Dios no la escucha, que Dios no le ha favorecido, que Dios no le ha ayudado. No es verdad. A todos Dios nos ha dado algo. ¿Qué acaso a usted no le dio hijos? Yo creo que sí. Padre, pero me salieron muy mal. No es cierto. Dios se los dio bien a usted. Usted por ahí se descuidó, dejó que el demonio los tocara, que se le arrimaran malas amistades y ahora sus hijos andan muy lejos de Dios. Pero Dios se los entregó bien. Acuérdense cuando eran unos bebés. ¿Qué hizo con sus hijos? ¿Les habló de Dios? ¿Les predicó de Dios? ¿O no les habló de Dios? Dios le va a pedir cuentas de esto. Y luego dice, al que mucho se le dio, se le exigirá mucho más. ¿Qué quiere decir eso de al que mucho se le dio? Podemos hacer mediciones de todo tipo. Por ejemplo, al que mucho se le dio, una larga vida. Las personas que duran muchos años, más de 90 años, por ejemplo, más de 80 años, bueno, pues a ellos Dios les dio una vida muy larga, de la cual Dios les pedirá cuentas, porque Dios cada año, cada día, cada hora es un regalo. ¿Para qué? Para administrar adecuadamente las cosas de Dios en este mundo. Por lo tanto, una vida larga es al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Otra cosa que quiere decir también esto de que mucho se le dio, mucho se le exigirá, es a la persona que le dio una gran capacidad mental y con esta mente pudo hacer dinero, por ejemplo, pudo hacer grandes propiedades o grandes bienes. Si esa capacidad que tiene para conseguir dinero no la utiliza para hacer el bien, obras de beneficencia a favor de la niñez, de la infancia, de la ecología, a favor de obras de caridad, a favor de ayudar no solamente en la iglesia, sino a obras de interés común y público en medio de la sociedad. Bueno, pues entonces esa inteligencia se quedó encerrada en una cabeza que solamente le sirvió para enriquecerse él y sus 2 o 3 hijos. Entonces eso no es administrar adecuadamente la capacidad que Dios te dio. Tienes que salir más allá de tu familia. Es lo que dice el Evangelio más adelante. Dice, ¿qué hace de extraordinario el que ayuda a su mamá, a su hermano, a su hijo, a su hermana? Pues eso es un deber. Eso no es nada de extraordinario. Extraordinario es aquel que dejando su familia ayuda a otras familias a las cuales no le van a pagar lo que le deben. Por eso, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Si ustedes son personas que Dios los ha bendecido con esta capacidad, utilícenla para ayudar a la sociedad. Otra cosa de la cual Dios nos va a pedir cuentas es la capacidad económica. La persona que tiene una sagacidad y una astucia para sacar dinero, y ese dinero no lo utiliza más que para sí mismo, para sus gustos, y no es capaz de donar, no es capaz de ayudar, no es capaz de dar, entonces ese al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y si no hizo nada, pues de qué le va a decir a Dios, ¿qué hiciste con esa capacidad monetaria que te di? ¿Qué lograste? ¿Hiciste obras de beneficencia? ¿Construiste un orfanato? ¿Apoyaste a un asilo? ¿Construiste una iglesia? ¿Qué hiciste? Otra cosa a la cual a mí me toca muchísimo es la siguiente. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Gracias a Dios, yo tuve el gran apoyo de mucha formación en el seminario, donde me enseñaron las cosas de Dios. Comprendí lo que es amar a Dios y lo que significa la palabra de Dios, los misterios de Dios. Tuve tiempo para poder profundizar esto. Y si a mí Dios me dio la capacidad
y la fortaleza para estudiar su palabra, y yo no la predico, yo me la guardo, yo me la quedo, soy un egoísta, mis homilías son aburridas, o no le predico a la gente, entonces Dios me va a pedir cuentas y me va a decir: oye, Arturo, si a ti te di 12 años de estudio, donde pudiste profundizar, estudiar, aprender, crecer, y tú no predicas mi palabra, tú no enseñas, entonces Dios me va a pedir cuentas y me va a decir: ¿qué hiciste con ese tesoro que te di? Te lo guardaste. Los tesoros que Dios nos da no son para enterrarlos, son para ponerlos a disposición de los demás. Por otro lado, también aplica en el caso de la administración. Yo como sacerdote tengo a mi cuidado no solamente la administración de un curato como este o de iglesias materiales, tengo bajo mi cuidado la administración de la salvación de las almas. Por eso a los sacerdotes se nos dice curas o señores curas, porque señor cura viene de curar, curar almas. Entonces el párroco, en mi caso, o el sacerdote, va a dar cuenta de la salvación o de la condenación de sus almas. Por lo tanto, un sacerdote tiene que predicar el evangelio, tiene que celebrar misas, pero también tiene que asistir a los enfermos. Pero algo que es muy delicado y que debemos de hacer los sacerdotes con frecuencia es algo que casi a nadie nos gusta: confesar a las personas. Un sacerdote que no confiesa es un sacerdote que no está administrando los bienes que Dios nos dio. Yo sé, y se los digo con todo mi corazón, y yo creo que ustedes, los sacerdotes que me hacen el favor de ver estas predicaciones, lo saben. ¿Saben qué es lo más difícil de ser sacerdote? Confesar. Es difícil, es pesado, es cansado, es muy duro porque hay un cansancio mental terrible. Y más cuando la gente no se sabe confesar y viene a contar historias de horas. Eso no se debe de hacer, para eso está la dirección espiritual. Eso es en otro momento. Pero sí debemos de confesar. Yo como sacerdote se los digo, al principio pues no me gustaba confesar porque dije: ¿por qué voy? No, es muy pesado, es muy cansado, Pareciera que confesar no tiene mucho sentido, pero sí tiene mucho sentido. En la otra parroquia donde estuve antes de aquí en el santuario, yo aprendí a confesar los jueves todos los días y comprendí que un secreto que Dios me dio para poder crecer en las cosas de Dios y como sacerdote entregado es confesar. Cuando uno confiesa, uno ejerce el ministerio de Cristo en la cura de almas. Las almas se curan cuando el sacerdote confiesa, cuando el sacerdote predica, cuando el sacerdote evangeliza, cuando el sacerdote se entrega al pueblo de Dios. Yo aprendí eso y ahora aquí en mi parroquia todos los lunes confieso de 11 de la mañana a 6 de la tarde y siempre tengo gente y me da muchísimo gusto, aunque termino muy cansado, con la mente casi que me revienta, pero es mi trabajo y de eso Dios me va a pedir cuentas. El evangelio dice: al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Dios me ha dado a mí mucho, como a ustedes. A ustedes también Dios les ha dado mucho. ¿Qué has hecho con lo mucho que Dios te dio? ¿Qué has hecho con los demás? ¿Cómo tratas a los demás en tu trabajo? ¿Cómo saludas a las personas? ¿Cómo lo recibes en tu negocio? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo eres con tus patrones? Dios te va a pedir cuentas de eso. A ti no te toca confesar gente, a ti no te toca celebrar misas, a ti no te toca estar al pendiente de la iglesia. Bueno, hasta cierto punto sí, pero a ti te toca hacer realidad el evangelio en el mundo, donde la gente a veces es dura, es difícil, es complicada, pero ahí tienes que brillar y decir: te trato así porque a mí Dios me trató primero bien. Muy importante. Y por último, deben de orar por sus sacerdotes para que seamos buenos administradores. Todo sacerdote, sea quien sea donde esté, tendremos que dar cuentas. Y dice nuestro Señor, allí está, que va a venir en cualquier momento. Por eso dice: velen y estén preparados. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo administren para quedar bien con el patrón, que puede ser nuestra autoridad en la iglesia, o que puede ser alguna señora o algún señor con el que queremos quedar bien. No debemos buscar quedar bien con los hombres. El evangelio lo dice, que está primero quedar bien con Dios que con los hombres. El que queda bien con Dios, queda bien con todos. Qué bueno evangelio está, qué buen evangelio tenemos este domingo 11 de agosto de la 19 semana del tiempo ordinario del ciclo C. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y compartir esta homilía para todos ustedes hasta donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga mucho. Ojalá me hagan el favor de compartir estos videos y darle me gusta o no me gusta, no importa, pero apretarle aquí en YouTube.
Y muchas gracias a todos ustedes por hacerme el gran favor de su atención, de estar aquí conmigo. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchísimas gracias.